unidos en su nombre, unidos como siervos que oramos por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. hacia amor, pues en este mundo, hacia amor, Como árbol plantado junto a agua, siempre unidos, así mi ser se deleita en tu palabra. iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. unidos, Manténme firme y arraigado pues en en ti, Jesús, hacia tu amor, amor. pues en Toda mi vida rebosando de gratitud, siempre de oración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Vivimos en un mundo complicado, pero Dios nos ha indicado que debemos ser testimonio a ese mundo. ¿Sabe que podemos ser testimonio a Dios en nuestro hogar? Bienvenidos al estudio de Primera de Pedro. Vamos a ver en qué forma podemos ser testimonio a Dios en nuestro hogar. En breve comenzaremos. Gran felicidad tenemos en el hogar, donde el amor es dulce cual la miel, porque Cristo tiene el primer lugar, donde cada familia le sigue fiel. Danos un feliz hogar, lleno de tu gran amor. Cristo reina en nuestro hogar y en mi corazón, Señor. Padres a sus hijos deben educar, explicando los preceptos del Señor. En la corrección no deben provocar, y a los hijos sino el amor. Danos un feliz hogar, lleno de tu santo amor. Cristo reina en nuestro hogar y en mi corazón, Señor. Hijos a sus padres deben respetar, siempre obedientes y con gratitud. El vivir así produce bienestar, largos días de alegría y salud. Danos un feliz hogar, lleno de tu gran amor. Cristo reina en nuestro hogar y en mi corazón, Señor. Pedro escribe a cristianos en crisis con la meta de animarles en cuanto a cómo vivir en medio de la crisis, sea de una sociedad hostil o un mundo contrario a lo que ellos creen. Fije su mente en las cosas de arriba, dice Pedro. Mantenga su atención en Cristo. Mantenga su atención en el glorioso futuro que nos espera, reservado en el cielo para nosotros. Ponga su enfoque arriba, no aquí abajo. Fíjese en lo indispensable en tiempo de crisis.
Hemos visto el primer indispensable, que es nuestra salvación. Ahora estamos viendo el segundo indispensable, la santificación, o mejor dicho, la manera que debemos vivir. La santificación es indispensable para el cristiano en tiempo de crisis. Debemos vivir de tal manera que alcancemos al mundo para Cristo. No es suficiente decir que somos de Cristo, se nos deben ver también. Somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en el mundo. Ese mundo se manifiesta en 3 relaciones sociales: el gobierno, el empleo y la familia. Vivimos en la relación social al gobierno, entonces somos responsables al gobierno. Además, vivimos en una relación social con nuestro empleo. En esa relación también somos responsables a nuestro empleo. Ahora vivimos en la relación social de la familia. En cada caso, Pedro hace resumen de nuestra responsabilidad con una sola palabra: sométase. Si vamos a tener un impacto en nuestra cultura, debemos someternos a la orden social, a la estructura social y a los patrones sociales que Dios ha diseñado. No podemos ser rebeldes, no podemos exigir nuestros derechos, no podemos sentirnos superiores a la orden social. Debemos recordar nuestro propósito en este mundo. Estamos aquí para que Cristo sea conocido en la sociedad. Estamos aquí para que Cristo sea conocido en nuestro empleo. Y estamos aquí para que Cristo sea conocido en nuestra familia. Debemos mostrar que no somos rebeldes, que no somos problemáticos, que no somos superiores ni indiferentes. Somos ciudadanos modelos. Ahora, en el entorno de la familia, Pedro introduce la respuesta a una pregunta molesta. La pregunta es: ¿qué hace una esposa cristiana si es casada con un hombre que no sea cristiano? ¿Qué hace un esposo cristiano si es casado con una esposa que no sea cristiana? ¿Debe sentirse superior? ¿Se enseñorea sobre ella? ¿Le trata con indiferencia porque ella no es ciudadano del cielo? ¿Y qué hace la esposa cristiana? ¿Rechaza la autoridad de su esposo porque tiene otra autoridad? Cristo. ¿Exige sus derechos físicos y espirituales porque ya ha sido exaltada a una hija de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad de cada caso de uno que es casado con uno que no sea cristiano? Antes de proceder, hay una nota muy importante. Estos versículos no se tratan del estatus de varón ni de mujer. Tampoco pretende ser una discusión sobre un matrimonio cristiano. Esta es una discusión de un matrimonio mixto, donde tiene un cónyuge cristiano y otro que no lo es. Eso es el contexto. ¿Cómo vive un cristiano en una sociedad pagana? ¿Cómo vive un cristiano en un lugar de empleo no cristiano? ¿Cómo vive un cristiano con un cónyuge que no es cristiano? Eso es lo que Pedro está diciendo. Empecemos con un poco de cultura del Medio Oriente en el momento de Pedro. En cierta forma vemos rasgos de esto hoy. Una mujer fue vista como una esclava, a veces como un animal. Se pensaban de ellas como seres que solo servían a las necesidades de los hombres. Frecuentemente fueron abusadas. Con frecuencia las mataban. Hasta que se casara, la mujer estuvo bajo el control de su padre, quien podría hasta matarla sin consecuencias legales. Ese control pasaba al esposo cuando se casaba la mujer. Si el esposo se hizo cristiano, la esposa tendría que a la fuerza aceptarlo porque no tenía derecho ni a opinar. El esposo estuvo a cargo. Pero si una mujer aceptara a Cristo, independiente de su esposo, el potencial de conflicto, vergüenza y dificultad era mucho más pronunciado. En aquella cultura eso era impensable. Digamos que una mujer se hace cristiana
y se aprende que en Cristo somos uno, no hay diferencia. Se da cuenta que ha alcanzado un nivel de vida que su esposo no cristiano ni sabe que existe. Ella es libre en Cristo, tiene un nuevo amo, tiene un nuevo maestro. Sería fácil tratar a su esposo con cierto desprecio, con cierta indiferencia o aún con rechazo. Por otro lado, el esposo sería para él muy vergonzoso entre sus iguales, porque ninguna esposa hacía semejante cosa sin la aprobación de su esposo. El abuso podría aumentar. En la sociedad en general, la mujer se debe quedar en casa y obedecer a su esposo. En la iglesia, en tiempo de la iglesia primitiva, hubo muchas reuniones secretas, no solo por la persecución del gobierno, sino también por los problemas de esposos no cristianos. Para una mujer, venir a Cristo era muy problemático. Para el esposo, no era tan problemático, pero también tuvo ciertas responsabilidades. En versículos 1 a 7 de 1 de Pedro 3, la respuesta a la pregunta a ambas situaciones. ¿Qué debe hacer el cónyuge cristiano en un matrimonio mixto? La primera pregunta: ¿de qué manera debe una esposa cristiana relacionarse a su esposo no cristiano de tal manera que cumpla su misión? Eso lo vemos en los primeros 6 versículos. ¿Cuál es su misión? La misma que nuestra misión: ganar gente para Cristo. ¿Cómo puede ganar a su esposo para Cristo por medio de su conducta? Primero, vemos lo que no debe hacer. Lo que Pedro nunca dice. No dice a la esposa cristiana que deje a su esposo inconverso. No dice que ya que es cristiana, que se deje a esta relación, que encuentre un hombre cristiano que ama a Cristo como ella y que se case con ella. De ninguna manera. Eso no es correcto. Más bien Dios lo prohíbe. Tampoco le dice que debe predicarle de día y de noche. No dice que le moleste a cada rato tratando de disputar el evangelio con él. No le dice poner versículos bíblicos sobre la almohada de la cama. Ni que le invite a predicador a visitar cuando esté solo el marido para que lo atrape. No dice nada de esa manera. Además, no dice que ella ya es igual al hombre y que debe exigir sus derechos. Ella es igual, por supuesto, a cualquier otro creyente, pero también tiene un papel a cumplir en su matrimonio. En Cristo no hay varón ni mujer, pero en matrimonio hay posiciones de autoridad y de sumisión. ¿Qué debe hacer entonces? Primero, debe haber sumisión intencional. El primer versículo de 1 de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra asimismo es muy importante. O podemos decir de la misma manera. Pero ¿de la misma manera de qué? ¿O de quién? De la misma manera que los ciudadanos se someten en versículo 13 de capítulo 2. De la misma manera que los empleados se sometan. Es el mismo verbo que se usa. El mismo verbo significa de ubicarse bajo la autoridad de alguien. Dase cuenta que debe tomar su lugar como subordinada al liderazgo de su esposo y porque Dios le ha puesto a él como cabeza del hogar. Es el diseño de Dios para el matrimonio. Eso no significa que mujeres son inferiores a varones en carácter, no lo son. Las mujeres no son inferiores en inteligencia, no son inferiores en virtud, no son inferiores en espiritualidad, no son inferiores en los dones, no son inferiores en ninguna manera. Simplemente Dios les ha asignado un papel que les pone en sumisión a la cabeza del hogar, su esposo.
Si quiere tener el impacto máximo en su esposo no cristiano, sea una esposa sumisa. Fíjese bien. Dice, están sujetas a vuestros maridos o a sus propios maridos. No dice que las mujeres deben someterse a todos los varones en todos los contextos. Este pasaje habla exclusivamente de la relación matrimonial. Esta sumisión debe ser intencional, es decir, que debe tener un propósito específico. Como dice en versículo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Los que no crean la palabra aquí se refiere al Evangelio, la palabra de reconciliación, la palabra de salvación. En la Biblia de las Américas no dice los que no creen a la palabra, dicen los que son desobedientes a la palabra. Básicamente comunica que no son salvos, desobedientes al Evangelio, pero para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este es el propósito de someterse. Tal como se somete al gobierno, tal como se somete al empleo. Su conducta vale 1000 palabras. No dice que sean ganados sin la palabra de Dios. La salvación viene por la palabra de Dios. Dice que sean ganados sin palabra. Es decir, que la conducta de la esposa cristiana le llama su esposo a la palabra de Dios. Es más importante lo que es que lo que dice. La bella y tierna sumisión de la esposa cristiana a su esposo sin molestarle tanto es la herramienta evangelística más poderosa que tiene. Debe también haber fidelidad. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta habla de una vida pura. Significa que emocionalmente, tal como físicamente, es irreprochablemente fiel a Dios y a su esposo. Ni jocosamente coquetea con otro. Todos saben que ella es la esposa de su esposo. Habla también de una vida respetuosa. La palabra aquí habla de reverencia. Ese es lo contrario a irrespeto, de informalidad, de indiferencia, de tolerancia. Es indicativo de un profundo respeto que se ve no solo en las palabras, sino en la actitud y en sus acciones. Demuestra lo valioso que es su esposo a ella. Debe también haber modestia, no solo fidelidad, no solo sumisión intencional, no solo fidelidad, pero también modestia. Vemos esto en versículos 3 a 6. Empecemos con versículo 3. La modestia no es externa. Mire lo que dice versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Que no se enfatice tanto el adorno externo a punto que se esconde su belleza interior. En todos los tiempos las mujeres a un grado u otro se han preocupado con cómo se ven externamente. Esto tampoco es una prohibición. No dice que todas las mujeres cristianas deben andar feas, sino una advertencia en cuanto a prioridades. Pedro no está en contra de peinados, ni de joyas, ni de oro, ni de vestidos. Pero tanto en la cultura de aquel tiempo como en la nuestra, puede haber una excesiva obsesión con el look externo. La bella novia de Cantares tenía sus joyas y era resplandeciente. En la cultura griega y romana estuvo una inmensa preocupación con lo externo. Sus peinados eran enormes, a veces adicionando pelucas adicionales, adornando el peinados con pines, con joyas, con marfil, con concha de tortuga, con oro, con perlas, con seda, con esmeraldas, con diamantes, hasta incienso, imagínense. Y por supuesto el vestido tenía que compaginar con todo esto. Las damas tenían fortunas
amarradas en sus adornos. Y todo para que los demás pudieran ver qué tan ricas y cuán importantes eran. Toda esa belleza externa no cautivará el corazón de su esposo si no hay nada en lo interior. La modestia es interna. Primero de Pedro 3:4. Sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esa es la belleza verdadera. Pedro no condena el adorno externo, pero enfatiza que la bella verdadera es interna. Pregunta a cualquier esposo y le dirá que al casarse no pasaba mucho tiempo cuando se dio cuenta de cómo era ella verdaderamente en lo interior. Esa es la verdadera belleza que atrae al hombre. Ningún maquillaje puede tapar un mal carácter, pero las mujeres más bellas en el interior tienden a ser también bellas por fuera. Dice el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ese tipo de ornato es incorruptible. No se contamina, perdura, permanece, se demuestra en su espíritu, en su disposición. Afable significa mansa, tierna, benevolente, bondadosa. Apacible significa quieta, tranquila, sin mucha bulla. El tipo de mujer más bella es una con una disposición mansa, tierna y tranquila. Esa es la virtud interna que la mujer debe proseguir y es lo que gana el corazón de un hombre. Y dice que es de grande estima delante de Dios. Este tipo de disposición es de gran valor para Dios. Mire, Dios no prohíbe el adorno externo. Dice que más bien debe trabajar en lo interno. Andar fea, despeinada, sin cuidado a su apariencia externa, también llama la atención a lo externo y comunica que está despreocupada de reflejar la belleza que Dios le ha dado a la mujer. Debe vestirse con modestia y debe trabajar en lo interno. Dice Pedro que tome modelo de mujeres creyentes del pasado. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ellas también se adornaban. Eran mujeres bellas adentro y afuera. Lo que más le caracterizaba era su sumisión a sus esposos. Ellos son modelos a seguir. ¿Quiénes son las modelos en la sociedad de hoy? ¿De qué son modelos? ¿Modelos de virtud? ¿Modelos de pureza? ¿Modelos de belleza interna? ¿Modelos de modestia? ¿Modelos de sumisión? No, 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 no y no. Son maniquíes solamente. Toda su belleza por fuera, nada interno. En versículo 6, Pedro se refiere a Sara. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Llamándole Señor. Sara es un modelo a seguir en cuanto a la belleza interna. Es un modelo de obediencia y de sumisión a su esposo. Llamándole Señor. La única vez que la Biblia registra a Sara llamando a Abraham Señor, lo hizo entre ella misma. Indica que no era solamente un título que usaba por fuera, o por la fuerza, por tradición o por obligación, sino que era la actitud de su corazón. Era interno, era constante, era genuina, no superficial. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Mujeres cristianas que siguen el ejemplo de Sara pueden ser llamadas hijas de Sara
hijas de sumisión, si hacen lo correcto sin temer ninguna intimidación de la sociedad alrededor de ella. Haz lo que es correcto delante de Dios, y Dios validará su testimonio. ¿Quiere ganar a su esposo no cristiano para Cristo? Empieza con la sumisión intencional que Dios prescribe en su palabra y se caracteriza por fidelidad y modestia. Ese es el testimonio que Dios puede utilizar para suavizar el corazón de su marido a la palabra de Dios y que le puede guiar a la salvación. Pero hay otra pregunta que Pedro trata en este pasaje. ¿De qué manera debe un esposo cristiano relacionarse con su esposa no cristiana para ganarla para Cristo? Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros, maridos, igualmente. ¿Qué quiere decir igualmente? Los esposos se someten también. Los esposos, hay una misión de parte de nosotros. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa? Esposas a esposos, esposos a esposas. Ustedes, esposos, igualmente tienen que someterse tal como la esposa, tal como el empleado, tal como el ciudadano. Ese es el contexto. El esposo no se somete a la autoridad de la esposa, no se somete al liderazgo de la esposa, no se somete a la esposa como cabeza del hogar, pero sí nos sometemos a las necesidades de nuestra esposa. Subordinamos nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña agenda para proveer las necesidades de la mujer que es nuestra esposa. Aún si no es cristiana, tenemos que cuidar a nuestra esposa. Someterse a sus necesidades con consideración. Mire lo que dice en versículo 7. Vivir con ellas sabiamente. Sabiamente se refiere a un profundo conocimiento que viene de la experiencia. Un conocimiento que conoce y es sensible a sus necesidades, a sus sentimientos, a sus emociones, a su deseo para intimidad. No se refiere a una relación informal como compañero de cuarto o como compañeros de trabajo. Esto es mucho más profundo. Se refiere a una relación en la cual llega a conocerle en todo aspecto. Se refiere a una relación de intimidad. Vivir se refiere a vivir continuamente, constantemente, todo el tiempo. La palabra vivir significa estar constantemente con alguien en la casa, manteniéndose íntimo y cercano. Debe vivir con su esposa en una manera profundamente íntima. No se aísle de sus más profundas necesidades físicas, emocionales, solo porque ella no es cristiana. Debe llenar esa dimensión en su vida. Debe ser extremadamente sensible a esa mujer no cristiana. Perdón. De forma sacrificial. Entendido, respetuoso. Debe mantener esa relación íntima. Muéstrale Cristo a ella. Debe someterse a sus necesidades no solo con consideración, pero también con caballerosidad, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Mire lo que dice, dando honor a la mujer. Eso iba en contra de la cultura de aquel entonces. La mujer era como propiedad, digna de poco honor o respeto. Dios eleva a la mujer a una condición en la cual sea digna de estima y honor. Pedro utiliza dos frases paralelas para describir ese honor.
dando por lo menos el honor que da un vaso más frágil. A veces los hombres daban más honor a los vasos que a sus esposos. Entre todos los vasos había algunos que son más frágiles que otros. Requieren mayor cuidado, un tratado más delicado porque son especiales. Debe protegerla, proveer para ella, nutrirla, atesorarla. Si tiene una esposa no cristiana, debe darle el honor que se merece según lo que Dios ha dicho, para ganarla para Cristo. Ella necesita su protección y necesita su provisión. Debe someterse a sus necesidades también con compañerismo. Dice, dando honor a la mujer como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué es la gracia de la vida? No habla aquí de la vida eterna ni la gracia de salvación. Recuerda que ella es una esposa no cristiana. Gracias en su esencia es un regalo. El mejor regalo de esta vida es el matrimonio. En ese matrimonio, ella es el regalo de Dios para usted. En ese matrimonio, ella es el regalo de Dios para el esposo cristiano. Coherederas. Aquí Pedro está hablando de la relación marital. Ella es digna de la misma atención que el esposo se dedica a sí mismo. Mire lo que dice en Efesios 5, 28, la primera parte. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Están en esta relación juntos. Cultive compañerismo, amistad, respeto como coherederas de la gracia de la vida, de lo mejor de la vida. Ofrézcale comunión, compañía, compañerismo. Eso también era extraño en el tiempo de Pedro. No se permitía a las esposas ni asociarse entre ellas como amigas, ni aún con su propio esposo. Eran solo para limpiar la casa y tener hijos. Pero en Dios son una sola carne. Hay una unidad e igualdad de valor desconocida en muchos círculos. Tanto mejor trátela con ese honor que se puede esperar en Cristo si lo acepta como su Salvador personal. Pedro termina con una advertencia. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no se somete a las necesidades de su esposa no cristiana, si no es considerado, si no demuestra caballerosidad, si no es compañero, sus oraciones tendrán estorbo. ¿Para qué estaría orando? Ve el contexto de este pasaje. Habla de ganar el cónyuge no cristiano para Cristo. Si está orando para la salvación de su esposa no cristiana y no trata de esa manera, con intimidad, con protección, con provisión y con compañerismos, sus oraciones para su salvación se verán estorbadas. Más bien ustedes se estorban. Mas si obedece a Dios, sus oraciones tendrán mucho más eficacia. Mire el versículo 12 de capítulo 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cómo gana su cónyuge no cristiano? Vivir una vida cristiana ejemplar. Así de sencillo. No importa si se ve como ciudadano del gobierno, como empleado en trabajo o cónyuge en matrimonio, el papel siempre es el mismo. Someterse al patrón establecido por Dios en el contexto en que se encuentra. Viva esa sumisión al máximo para que vean nuestro testimonio de su gracia donde quiera que nos encontremos. Oremos. Padre, no sé la situación de muchos. Tal vez están en un matrimonio mixto.
Pero Padre, tu palabra es bien clara. Debemos someternos, porque hacer esto es someternos a ti, Señor. Tú nos has dado ese papel en un mundo que no te conoce, de someternos al gobierno, de someternos en nuestro empleo y someternos en nuestro matrimonio, si es un matrimonio mixto y aún es cristiano. Padre, te pido que realmente que tú apliques a nuestra situación, y si estamos fallando, que lo confesemos. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que lo busque en este momento, y pide a alguien que le demuestre en su palabra cómo puede conocer a Cristo como su Salvador. En nombre de Jesús. Amén. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, y lo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Grita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo.